Seguro que el título de este vídeo te ha impactado. Comenzar desde cero. Es que esta frase dice tanto. Hoy os quiero contar un poco cómo es comenzar de cero en República Dominicana. Porque si vas a venir a vivir a República Dominicana, vas a comenzar de cero de muchas maneras. Da igual que seas una persona que se acaba de separar y que necesites hacer un cambio de aires. Que seas una persona en familia que tiene hijos y que, por ejemplo, quiere darle un futuro diferente a sus hijos. O, por ejemplo, que te hayas jubilado y que decidas venir a República Dominicana para tener esa vida más cómoda y más relajada que, por ejemplo, en tu país. Cada uno con sus realidades, comenzamos de cero, sí o sí, aquí en República Dominicana. Yo misma he comenzado de cero aquí en República Dominicana. Por eso os quería hoy sacar este vídeo y que vosotros entendierais un poquito qué es lo que uno deja atrás y lo que uno ve hacia adelante cuando se comienza de cero aquí en República Dominicana. Cuando se dice comenzar de cero, es como que miramos hacia adelante, como que vamos a empezar todo, paramos todo esto. Señores, aquí se puso el final y de aquí solamente miro para adelante. Pero comenzar de cero también supone que esa barrera que hemos puesto, también hay una vida atrás, que también hay algo que dejamos atrás. Una nueva vida en República Dominicana puede sonar fascinante, pero con todo lo que vamos dejando atrás, también hay que saber llevarlo y afrontarlo. Porque para atrás, en la mayoría de los casos, dejamos familia, dejamos amigos, dejamos un trabajo que nos gusta más o menos y dejamos tantas cosas que hay que saber poner ese límite ahí y decir hasta aquí, sé que estoy dejando todo esto atrás y desde el día de hoy solamente voy a mirar para adelante. Y la verdad, que empezar una vida en República Dominicana con todo lo bonito que suena y todo lo bonito que para mí en mi vida personal ha sido fascinante, tengo que decir que también vas teniendo cosas que no son tan bonitas y que debemos de prepararnos para ellas. Los primeros meses aquí en República Dominicana y sobre todo si viajas solo, en mi caso viajé en pareja, esto me facilitó muchísimo y me facilitó muchísimo también ya tener amigos y amigos muy especiales, casi familia aquí en República Dominicana, esto me facilitó muchísimo mi adaptación. Pero sí entiendo que mucha gente que me escribe y que me escribe a diario diciendo que se viene a República Dominicana solo. Me gustaría que entendieseis que venir solo, oye, es un valor añadido, porque no es fácil cualquier cambio que tengas que realizar solo sin un apoyo. Pero sí es cierto que, bueno, vas a empezar tu nueva vida de una forma diferente. Y sí comenzaríamos de cero. Ahí sí comenzaríamos de cero. ¿Qué es lo que te está esperando en República Dominicana? Pues a lo mejor un trabajo nuevo, a lo mejor una vida diferente y que es la que habías soñado siempre, o quizás sea un total fracaso. Y tengo que decirlo así, porque hay muchas personas que han venido acá, a este país, a vivir y que lamentablemente no se han adaptado y se han tenido que ir de vuelta a sus países. En unos próximos vídeos que voy a estar subiendo aquí al canal de YouTube, os voy a explicar algunos de estos casos para que entendáis un poquito mejor qué es comenzar de cero y la adaptabilidad de nuestras vidas a ese nuevo comienzo, a esta nueva vida en República Dominicana. Hoy os quería dejar esta pequeña reflexión que creo que también debéis de hacerla vosotros si lo que estáis pensando es venir a vivir a República Dominicana. Si estás pensando en venir a vivir a República Dominicana y estos temas te interesan, te invito a que te unas a ViveRD. Totalmente gratuito, cada semana en tu correo, contenido exclusivo sobre este maravilloso país.